y bienvenidos de nuevo a Calle Convento. En primer lugar, agradecer la gran acogida que ha tenido nuestro primer episodio. Continuamos con este nuevo proyecto y hoy lanzamos una selección de podcasts dedicados a la agrupación músico-cultural de la Santa Veracruz, nuestra querida Pepa, con motivo de nuestro 45 aniversario. Hoy, don José María Díaz Bravo moderará un podcast con 3 personas muy importantes de los inicios de aquella banda allá por 1980. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y que estos podcasts también estarán disponibles en las plataformas digitales de la banda. ¡Comenzamos! La agrupación músico-cultural de la Santa Veracruz, la Pepa, ha aportado muchísimo a nuestra cofradía. Entre otras cosas, la idea de este podcast nace de la propia vocalía de la banda, que quiere hacer un podcast propio, pero la cofradía dice, oye, esta es una idea buena, la vocalía de comunicación son unas personas muy activas, dicen, esto lo podemos llevar adelante, y la Junta de Gobierno aprueba que este podcast Calle Convento finalmente no sea solo un podcast de la banda, sino que sea un podcast de toda la cofradía. Es por ello que el primer episodio, después de este primer capítulo introductorio, se ha dedicado a la banda. Y para hablar de su fundación, tenemos aquí a Francisco Rueda. Hola, buenas. Salvador García Hola, Fernández. ¿qué tal? ¿Qué pasa? Y don Juan Moreno. Hola, buenos días. Don sois todos. Paco es uno de los responsables de la banda, Salvador fue su primer cabo de corneta y Juan el primer cabo de gastado. Salva, me acuerdo que en tu pregón dijiste que la Pepa, la fundación, la idea, tenía nombre y apellido de una o de varias personas. ¿Quiénes eran? Pues la verdad es que sí, la idea partió de Frasquito Mota, que desgraciadamente nos ha dejado hace poco tiempo, que nos ha marchado. Y la idea empezó en él. Yo entonces tenía 12 años y la verdad que no lo maduraba, pero ahora cuando removí el canasto, pues salió a colación de que Frasquito fue el ideador y yo me acuerdo que en la primera junta de gobierno así se hizo y además que era el hermano mayor. Y entre él y Pedro Plaza, Pedro Carabino, removieron el tema y ahí fueron los ideadores de la Pepa. Pedro, tenemos que decir que excusamos su ausencia, nos hubiera encantado que estuviera aquí, pero por motivos personales no nos ha podido acompañar. Salvador dice que tenía 12 años cuando se pone este proyecto en marcha, que es año 1900... 79, en el 79. La idea empezó a mascarse mucho antes, lo que pasa es que los recursos económicos que tenía la cofradía entonces no eran los de ahora ni el movimiento. Hoy, gracias a Dios, cuenta con una maquinaria importantísima de personas. No es que entonces no los había, pero la verdad es que había menos gente, había que madurar las cosas, los recursos no eran los de hoy, ni mucho menos. Estamos hablando de hace 45 años. Sí. Sería interesante eso, que quienes nos escuchen o quienes nos vean se puedan trasladar a esa época tan lejana. Yo no había nacido y tengo ya más de 40 años. Salvador entonces dice que tenía 12 años. Juan, ¿tú cuántos años tenías? Yo tenía 16. ¿Estabais entonces en algún colegio, imagino, estudiando? Yo estaba en la escuela, yo estaba terminando entre séptimo y octavo y estaba en el Colegio Picasso. Y la verdad es que fue una revolución. Lo de la banda fue una revolución totalmente por todos los ámbitos. Se formó muchos valores, yo creo que en la agrupación músico-cultural, aparte de toda la maquinaria que formamos y todo lo que hicimos, se crearon un montón de valores y se creó una familia que hoy en día perdura. Sí, porque, como dije, Salvador, en aquellos años no había tanta tecnología, no había tantas cosas, y la verdad es que la banda le dio a la cofradía, le dio un impulso enorme. Por eso, y yo siempre he valorado de que la Pepa tuvo su gran día cuando se hace, pero yo creo que después de 45 años que estamos a la vuelta de la esquina, y que el mérito, o posiblemente el respeto que ha tenido durante estos años, es que hemos mantenido la Pepa, todos los hermanos mayores que han pasado, porque la Pepa es un significado y es un sentimiento que esta cofradía tiene. ¿Cuántos años tenías tú, Paco, entonces? Pues yo podía tener unos 20 y tantos años.
Era un niño también. Era un bebé, un bebé maduro. ¿Y era difícil ganarse el respeto de los componentes? Era difícil, no, porque nosotros con ellos hacíamos educadamente lo que queríamos hacer. Que te iba a hacer el niño, no haga esto, niño, no haga lo otro. Respeto y una educación que es lo que transmitimos. De hecho, que nos ha dicho, hubo que visitar todos los colegios del pueblo para hacer la banda. Que por poco estamos todavía tallando músicos aquí. No sé si ellos lo recuerdan, pero yo sí lo recuerdo porque fue de esa manera. Anduvimos los colegios para que niños que vamos a hacer una banda de música. Y tengo entendido que la preinscripción alcanzó un número superior a las 700 matrículas. sí, sí. ¿Cómo fue el proceso de preselección? Pues ¿O nada, selección? se fue cogiendo a los más... Es que vino también unos niños más pequeños y otros más grandes. Cogimos de una edad de 8 años para arriba, ¿eh? Y ya fuimos seleccionando los mejores y cuando ya la selección se hizo, cuando nos pusimos ya con los instrumentos. Uno quería corneta, todo el mundo quería hacer tambor, ¿sabes? ¿Ah, sí? Todo el mundo tambor. Corneta no quería hacer nadie. Y también se le inculcaba que había una banda de música que había que empezar a solfear. Eso corría también, eso no quería, eso ya es lo que le gustara más. Entonces, pues, iniciamos eso a seleccionar hasta 180 miembros que seleccionamos. Fue un movimiento muy importante porque es que tened en cuenta que ahora está todo, ahora lo vemos todo maravilloso. Porque hay tecnología, tenemos internet, tenemos teléfono, entonces no había de nada. Y nosotros hemos vivido la transición en la época que veníamos también de una situación política diferente, que hacía 3 o 4 años, entonces nos cogió todos los cambios. En el 80 fue cambios en todos los sentidos, Entonces la verdad que vivimos antes, como digo yo, como explico yo para ponerlo en situación siendo breve. Tú salías de la escuela y era jugar fútbol o jugar la calle, hacer los deberes y ya está, los padres trabajando, pero no había nada. La televisión, no sé si empezó ya en esos años por las 24 horas, pero es que antes la televisión era de 5, de 6 a 12 de la noche. Entonces no había nada. Entonces el venir a ensayar era un acontecimiento. El venir a ensayar era 2 horas antes de que empezara el ensayo, estaba el convento lleno de gente. Sí, lo que dice Salvador es que era una familia, es que a los ensayos ensayábamos hasta los domingos por la mañana y venían personas que nos acompañaban como si estuviéramos en la calle en una procesión. O sea, fue enorme la acogida que tuvo la Pepa y yo creo que ahí se hizo una gran familia. No había tantas cosas, nos juntábamos, terminábamos los ensayos, nos quedamos en la plazoleta, íbamos a los bares, estábamos muy juntos, ¿no? Y yo creo que de ahí nacimos a gente que estábamos en la cofradía de alguna manera y otros que llegaron, ¿no? Y la verdad es que muchos hemos llegado hasta encargos importantes gracias a la Pepa. La Pepa nos dio un impulso donde han salido hermanos mayores, han salido secretarios, han salido cargos muy importantes para esta cofradía. Y yo creo que ese impulso de la Pepa permanece ahí. Aquí tenemos cuatro ejemplos fehacientes. Correcto. No, fue un Y el trampolín. quinto que está aquí detrás de la cámara. Correcto. Fue un trampolín para entrar a la cofradía. La cofradía acogió una juventud. La cofradía tenía entonces, recuerdo yo, que tenía una parte de juventud que estaba involucrada casi 100% en Semana Santa. Luego en otras parcelas ocupaban las personas mayores. También nos cogió la transición de que las mujeres estaban en otra posición que hoy. Las mujeres solamente venían a ciertas cosas. En la Junta de Gobierno no había ni una mujer, en un cabildo no había una mujer. Entonces, el impulso de la juventud entró y cubrió muchos espacios que había vacíos y se crearon nuevas cosas. Con la creación de la banda, la cofradía ganó muchos aspectos, muchas parcelas que estaban no olvidadas, sino algunas eran de nueva creación y otras se apostillaron con la masa social que se creó en la cofradía. La cofradía y la propia sociedad eran muy diferentes a como es hoy, obviamente, pero es que en aquel tiempo creo que ni siquiera todavía la cofradía poseía esta casa hermandad. No, esta casa hermandad se compró a nivel de los años, creo, de los 80, 81, no recuerdo bien. No teníamos nada, ¿no? Y se compró esta casa unos señores
abalanzaros y apechugaros para adelante, como todas las cosas que las Entonces, hacemos ¿dónde aquí. ensayaba la banda de música? Por ejemplo, Ensayamos metiendo las cornetas y tambores fuera. En el corral de la Pacheca, que le pusimos detrás del ayuntamiento, ahí ensayábamos. Se empezó, como dijo Juan, en el campo de fútbol, después vino en el Picasso. Y ya del Picasso nos venimos aquí a ensayar. También tengo que recordar que gracias a los padres de los músicos nos ayudaron mucho también, porque aportaban mucho. Los padres, cuando, con lo mismo que ha dicho Juan, los domingos ensayaban, se ponían eso que parecía todo el mundo y que teníamos ganas de Pepa y de ganas de música. En la propia ermita también se ensayaba, ¿no? En la propia Sí, ermita sí. ensayaba lo que era la banda de música, porque no teníamos otro espacio para ensayar. Ya cuando nos dieron la casa esta, se hizo la primera fase de la obra, la parte de atrás, y ya se hizo el salón de música y ahí se ensayaba. Era curioso el proceso de entrada de los nuevos componentes. Yo viví todo el comienzo ese, y empezábamos en el callejón este de aquí, en el callejón de la entrada de la ermita, y ahí empezaban los cornetas burreros del todo. Empezábamos burreros del todo a tocar los puntos, y empezábamos ahí con Diego Perote, que en paz descanse también, era el que empezaba a enseñar los puntos. Después el que subía ese escalón pasaba a la terracita que teníamos arriba, que hoy también perdura pero renovada, y ahí se empezaba a tocar Tito con Pedro Garavino ya al mando de la tropa. Y ya después los que salían eso, pues bajaban abajo, que estaba mi compadre Gavira y Miguel Moreno, hermano de Juan, que desgraciadamente también nos dejó y eran los pilares fundamentales. Entonces los gastadores ensayaban abajo en el corralón, y todo el que iba cogiendo el ímpetu de corneta y de tambores, el Zalea también estaba con los tambores más pegados, Antonio, y ya empezaban abajo y ya empezaban a coger paso, y allí estaba el artista con los banderas, y su hermano Miguel con los gastadores, y ya empezábamos allí a maquinar. Y cuando ya se formó el grupo, ten en cuenta que había gente que entraban niños que todo el mundo no le arma a todo, como decimos en el lugar, el verbo armar. Hay gente que le va mejor unas cosas y otras. Entonces, claro, empezaba y decía, pues tú de corneta no va bien, porque ya nadie nace enseñado, ninguno nacimos enseñados. Aquello fue una explosión de aprender, ¿no? Pero el que no le iba, pues entonces seguían entrando, llegamos a tener, creo yo, en la primera época, 66 cornetas. Ahí es nada, con 3 filas de requinteo. Entonces, aquello sonaba, pero claro, aquello hubo que formarlo. Lo que pasa es que esto siempre ha sido una escalera dinámica, que siempre ha habido gente que han sabido tocar más. Al principio todo el mundo tocábamos bien o medio bien, y esto luego empezó a perfeccionarse, pero claro, ya luego empezaron la gente que empezó el servicio militar, que entonces existía, y empezó a irse gente, y esto no paraba de entrar, pero siempre había un grupo que sabía, otro que estaba aprendiendo y otro que no sabía, pero tenían que estar. Eso lo tenemos que tener en cuenta siempre en toda la historia de la cofradía, de la banda, que aquí nadie nace enseñado y todo el mundo es preciso y nadie es imprescindible. Y todo el mundo tiene que saber que hay un periodo de adaptación, y aquí no somos profesionales, siempre ha habido gente tocando bien, los medianos y los que van, no de relleno, sino que están aprendiendo, y todo el mundo tiene derecho a empezar. O sea que esto es una maquinaria que nunca para ni nunca parará. ¿Y en qué momento se decide la uniformidad de la banda? ¿Por qué la uniformidad es militar? Bueno, realmente es militar y además muy basada en el uniforme legionario. La verdad es que nace porque esta cofradía siempre ha tenido un vínculo de los años 46, 48 con la Legión. La Legión siempre ha estado viniendo a este pueblo, a esta cofradía. Siempre ha venido en mayo, y siempre ha venido bien Ceuta o venido Melilla. Y la verdad que tenía un vínculo con ellos grande, y la cofradía lo vivía muy de cerca cuando llegaba. Y yo creo que de ahí nace un poco. Yo era más pequeño, pero los que, como Paco y gente que estaba más grande, creo que deciden, y Pedro, que era muy legionario, y es muy legionario, pues decide un poco que la uniformidad sea casi parecida, ¿no? Casi igual que la Legión. la Legión. Nunca claro. llevando ningún emblema de ellos, eso sí lo teníamos muy claro. Si algún músico se ponía un pepito o algo, una cadapela, pues se intentaba que no la llevara, siempre de la Pepa. ¿Por qué? Porque entendíamos que no teníamos que tener. Lo que pasa es que, como ha dicho Salvador, la transición que viene, nosotros venimos de un régimen, la milicia tenía mucho poder. Y entonces la milicia nos acogió también muy bien. La verdad que nosotros, la cofradía ha vivido con la milicia en aquellas épocas unos momentos muy buenos. De ir a Ceuta con un barco de 1.300 y pico personas, 28 autobuses, y a Ronda también una gran cantidad. Y todo eso era a través de la Legión, invitado por la Legión. Y la verdad que la cofradía ahí vivió
los años buenos y por otro lado la uniformidad es porque nos parecemos a la Legión. Ujú. A Ronda fuimos porque cuando la Legión la integraron en Ronda, el pueblo de Ronda no quería a la Legión. Entonces estuvimos en Ceuta y a nivel de Ceuta, pues decidimos que nos invitaron para ir a Ronda para dar un ejemplo que la Legión no era como pensaban muchas personas, ¿no? Que de hecho hubo 180 niños, y entre ellos niñas también, ¿eh? Venían 3 o 4... Ese es un primer viaje que se hizo al Eso- patronato militar. No, No, eso fue después. el patronato militar fue después. Fue después. Eso fuimos nosotros allí invitados porque el pueblo de Ronda no quería ellos la Legión, lo cual hoy yo me alegro que se alegre de tenerlo porque la Legión, donde quiera que está, da ejemplo y da comida para el pueblo donde esté, porque la criatura tiene que comer. Entonces, pues, nos metieron en la calle La Bola, una calle principal de Ronda, a hacerle allí a la iglesia de Ronda una entrega de una canastilla a la Virgen, no me acuerdo cómo se llama la Virgen de Ronda, y venía 3 o 4 hartos mandos delante de la Pepa, para adelante, tirando para adelante. Nos ocurrió muy bien. Un poco confraternizar Sí. la ciudadanía con los Mezclar militares. para que comprendiera que teníamos nosotros una banda que no era como la indumentaria de la Legión, pero que era parecida a todas, que íbamos dando como un ejemplo al pueblo de Ronda. Entiendo que esa similitud con la Legión hizo también que parte o gran parte del repertorio inicial fuera un repertorio militar legionario. Sí, la verdad es que cuando se empezó a preparar las marchas y demás, pues siempre era basado en la Legión. Ten en cuenta que nosotros desde el primer momento la línea que cogió los cornetas y los tambores de cornetas largas, cornetas legionarias, los tambores de pellejo, que por cierto los hizo Pedro también, los fabricó, igual que las escopetas, que era un artista. Y todo se fraguó también, todo ese tipo de momentos y de marchas y de cosas se crearon en la carpintería de Pedro Carapino. Eso era un bullicio todas las tardes allí con un radiocassette de los antiguos que ya hoy ni existen, con cinta. Íbamos haciendo y en un papelito conservo todavía la libreta con las marchas, tito, tatito, tatito, al paralelo de que la banda de música sí iba ya por sí sola preparándose, que como bien ha dicho mi compadre Gavira, empezaba a ensayar en la sacristía pequeña que se metían, porque entonces, como él dijo, hasta que no se compró esta casa, empezaban a ensayar allí muy asusados en el pasillo. Recuerdo que en la entrada había unos pocos, otros arriba, fue muy difícil y empezaron ya a ensayar en la ermita. Y luego con la compra de la casa, pues la verdad es que ya tuvimos un tiempo la casa tal y como estaba antigua en los patios, y empezamos ya a tener un espacio físico. La música se fue arriba en los dormitorios de arriba que daban a la calle. Sí. La verdad que fue una transición que hemos visto poco a poco, como siempre ha ido avanzando hasta llegar a nuestro ¿Tú sabías solfeo? Yo empecé al solfeo, lo que pasa es que por cuestiones laborales me cogió entre manos un profesor que venía en la escuela de Don Emilio, donde hoy está el centro de salud. Estaba en la escuela de Don Emilio, algunos no sonarán, pero... No. Y allí vino una escuela de conservatorio de solfeo. Yo no aprendí con la cofradía, pero empecé a dar... Yo tengo 2 años de solfeo y el primero de trompeta. Tengo mi libro guardado todavía que nunca se sabe. ¿Y esas primeras marchas las tocaba, digo, en referencia a las cornetas? No, ¿con partitura? No. Nosotros siempre con la libreta, tito, tatito, 3 compases, 2 compases. El maestro nos iba avalando, Manuel Amador, el cual también fue parte fundamental de los inicios de la Pepa, cada cosa en su sitio. Y él, cuando llegaban las primeras marchas más menos, que eran complicadas, a lo mejor de Estrella Sublime, Virgen de las Aguas, pues nos la iba partiendo del solfeo al tito tatito. Pero el tito tatito no ha fallado nunca, es un sistema maravilloso. Lo que pasa es que, claro, la verdad que era muy curioso porque hemos aprendido nosotros entonces. Ahora se aprenden muchas marchas muy completas y a mí me agrada, me encanta. Pero nosotros hemos hecho la canción del soldado cantada por todo el mundo, y el sitio de Zaragoza, Diana Floreada primera, segunda, marchas de los voluntarios, tercios heroicos, marchas que tienen muchos compases y bajando las cornetas. Y eso era todo a la antigua usanza, no a estilo compadre, todo muy ordenado, pero sin partitura. Hoy en día cualquiera de la banda de corneta y tambores, te sabe, tiene la carrera de solfeo, o tiene solfeo suficiente como para... y llevan sus partituras. Nosotros era no agrícola, pero sí ordenado.
Yo entiendo que el método de aprendizaje en la banda de música sí que sería más similar a como es hoy en día, pero los gastadores pues también habrá evolucionado, ¿no, Juan? O por lo menos, ¿cómo eran esos primeros ensayos? ¿Con qué ensayabais? ¿Con las mismas escopetas que luego os estrenasteis el 19 No, de con las marzo? escopetas nada más que las utilizábamos ya cuando ya íbamos a salir. Empezamos con escopetas de perdigones, el campo furbo, como mencioné antes, y con ellos íbamos, porque Pedro, claro, no teníamos CESME, no podíamos tenerlo. Y Pedro, pues la iniciativa, con mi suegro que en paz descanse, hizo lo que eran los cañones y las culatas de hierro para que tuviera el parecido más perfecto a un CESME. Y la verdad es que, bueno, fue un impacto muy bonito cuando salimos a la calle. Pero la verdad es que los CESME no es como ahora que el que llega lo tiene desde el primer día, ¿no? No, ahí lo tuvimos cuando nos los hicieron después, pero salimos con ellos y lo habíamos ensayado muy bien. ¿Y lo había ensayado con? Con los CESME ya a última hora, las últimas semanas, últimos meses cuando lo cogimos. Pero era una Cuando se escopeta iba- de perdigones. Cuando se iba a Escopetas de inaugurar, perdigones. cuando Y se palo, iba, y palo. palo, de madera. Cuando se iba a inaugurar, cuando salimos de San José, pues entonces ese día ya estrenaron los castadores sus pertenencias de Jaime y todo eso. Y La de verdad hecho- es que no veas. Y de hecho también los que quedamos aquí, como yo y su Miguel con Gloria esté, yo tuve que aprender a tocar una corneta, tocar una caja y me tuve que enseñar. Yo no tenía esos ojos hechos, pero lo tuve que hacer. Si no me comía los mocos, como se suele decir, porque aquí se iba, mi compadre cuando se fue a la mili, pues tenía que ir a la mili. Ahora el cabo que había pasó a su José. Y de su José, pues había que decirle, digo, José, mete la marcha malagueña. Y, bueno, vale, tire para adelante. Y lo veo, digo, no la mete. Y digo, José, ¿qué te pasa? Dice, Gavira, que no me acuerdo. ¿Y cómo es? Y, lo tuve que tararear. Una anécdota que la cosa bien, que había que hacer. Ahora sí, un caja, pues, otro caja. Que los que nos quedamos cuando se fueron estos mayores ya de la banda, pasamos, Bueno, pero vamos a recrearnos todavía pasamos en los primeros meses del en los inicio. primeros es meses de decir, inicio, pues todo eso fue los bueno, primeros inicios. hasta ahora hemos estado hablando más o menos del año 1979. 79. O sea, se ha 79 y empezado a ensayar, 80. Pero ahora llegamos al año 1980. Habéis dicho que la mujer en la cofradía, al igual que la sociedad, acabamos de salir de 40 años de dictadura, la libertad prácticamente acababa de llegar a España. Y estamos hablando que al cabildo no vienen mujeres, pero bueno, eso hasta 20 años después. diría. Eso fue mucho después. Y habéis dicho que acaba de entrar también la juventud. ¿A ese cabildo de febrero de 1980 entra la juventud? Entró una comisión, a mí me dijo, bueno, nos dijo a Frasquito, que era entonces el hermano mayor, yo lo veía un visionario, era un hombre muy, muy parado, muy formal, muy correcto, pero para mí era un visionario, y nos convocó a una representación de los más grandecitos, digamos, más emblemáticos en el buen sentido de la palabra, que yo era con Cabo Corneta. Fue Antonio Zalea, fue Pepe Guti, fue Juan Moreno, Bonillas de los Banderas, y una representación de los más grandes, así los más grandecitos, que yo no era el más grande, lo que pasa que tenía el tema de ser el cabo de las cornetas y los tambores, y entonces nos convocaron al cabildo para que asistiéramos con voz, pero sin voto. Ten en cuenta que en un cabildo un niño de 12 años no pintaba nada allí, pero nos invitó como para que estuviéramos allí. Y la verdad que tuve que hablé yo en nombre de todo, digamos, en lo que se fue sucediendo. Hubo muchos componentes en aquel cabildo. Sí, habríamos por lo menos 15 o 20 o 25, pero estábamos todos en la cola allí. No, estaba escuchando. Allí no pintamos nosotros nada. Como se Entonces dice, sin voz y sin voto. Era un cabildo de hombres, digamos, ¿verdad? No sé si me entendéis, es que es muy difícil de expresar. En aquello entonces, hoy es muy formal todo y muy correcto, pero aquello daba miedo en el buen sentido de la palabra. Juan me ha contado muchas veces cómo eran aquellos primeros cabildos, ¿no? Y el respeto que se le tenía a los Exactamente. hombres de la Respeto, cofradía. Ahí es donde quiero llegar. Sí, porque claro, yo no digo que ahora no se le tenga respeto a los mayores, a lo mejor estamos más nivelados, juventud con mayores, ¿no? Pero en aquel día, como hemos hablado aquí antes, y yo llegué una mañana, 2 de mayo, a Capaco Serrano, que era tesorero,
y estaban los hombres mayores allí, Jesús Solano, Frasquito, Andrés Perrero. Y claro, yo me corté al entrar. Yo entraba a casa porque también familiarmente tengo allí amigos. ¿Qué pasó? Que claro, yo me corté y me volví. Me dijeron, niño, entra para adentro. Claro, yo tenía 16 años. A lo que hizo Salvador. El impulso que nos da después, Frasquito de Mota, yo soy mayordomo, entra, porque entonces se llamaban mayordomo. A nosotros nos nombran mayordomo, los más grandecitos y los que quedamos un poco más al frente de la banda. Que entonces no había. Entonces la Junta de Gobierno era más pequeña, siempre en personas más mayores, y la verdad que ahí la juventud empezó ya a pegarse un poco más a la cofradía y al estar más cerca porque la Pepa nos tenía todos los días activos. Está claro que la banda supone un impulso de juventud notable para la cofradía. Eso es innegable y ha sido una cantera cofrade a lo largo de estos 45 años. En este primer cabildo, que participa la juventud, digamos, de manera masiva, podríamos incluso decir, es el Cabildo de febrero de 1980 y ahí uno de los puntos que se debate es la fecha de presentación de la banda al pueblo. Y creo que fue un punto que tuvo mucho debate. Ahí hubo bastante debate, porque la mayoría de la gente quería que se estrenara en el Día de la Cruz, muchas personas. Entonces, la sociedad entonces veníamos de unos pensamientos que era lo que yo diga y lo que yo haga. Entonces, había personas que eran cuadriculados, todavía queda gente cuadriculada, pero quedan menos, ¿no? Entonces, hay gente que o es lo suyo o no era, entonces las votaciones eran muy complicadas. Votar algo era muy complicado porque no estábamos preparados para votar, o no estaban, porque yo estaba allí atrás de la linde, como yo digo. Vosotros estabais allí con voz. Con voz, pero sin voto. Y ni hablábamos, lo que pasa es que yo tuve que intervenir para dar una opinión en nombre de todos, pero ya está, pero no era vinculante ni era, a ver si me entendéis. No sé cómo explicar, es que es muy difícil explicar lo que lo entendáis. Y ya le llegó a una conformidad de lo que estaba diciendo mi compadre, que no dábamos pico en bola cuando lo ¿Cuáles eran las tres opciones? Las tres opciones era salir el día de San José y otro quería que saliera para el Día de la Cruz. Entonces... Y hay una tercera opción. Y hay la tercera opción... Según las actas del Cabildo. La tercera opción... Que era en Semana Santa. Que era en Semana Santa, correcto. Pero no, en Semana Santa no se podía porque nos faltaba la ropa, nos faltaban muchas cosas. Y la música, digamos, pito fino, como se le llamamos, la identificábamos nosotros aquí, pues no estaba preparada. Entonces, la opción esa que ya calmó la calma, digo, bueno, pues vamos a hacerlo el día sábado. De Semana Santa no lo vamos a hacer porque no hay tiempo, porque creo que nos pasó hace años lo mismo como va a pasar este año, que faltaba muy poco tiempo para el Día de la Cruz. El problema también fue, compadre, que la banda de música no estaba acoplada. Los pitos finos, Los pitos finos, la banda de música, ahora se dice la unidad de música. Los pitos finos, como hemos dicho siempre en el pueblo, faltaban cosas y es que había que uniformidad y todo a 180 personas. Tenía dos marchas dañando. El Credidí y en lenta habíamos pocas. ¿Cómo se llamaba esa? ¿Cómo era esa? No me acuerdo. Que era la que salió y entonces, a lo que voy, decidieron de que la banda de corneta y tambor estaba preparada y los gastadores fueran San José y que para el Día de la Cruz se estrenaba la banda música. Ahí está. Entonces ahí hubo una polémica. Hay que hacer hincapié. San José, que entonces era festividad nacional. Era fiesta nacional. Hay que hacer hincapié que cuando nos estrenamos salimos cornetas y tambores, cuando gastadores. Hay que dejarlo muy claro que la música no estaba preparada todavía, porque estaba más ensayo, y no sale hasta el Día de la Cruz. O sea, pues realmente se tomó una decisión que creo Yo creo que finalmente acertada. fue acertada, ¿no? Tú has sido presidente, gracias a Dios, y tú has visto lo que se forma donde vemos más de 3 personas, ¿no? Que para convencernos 3 personas son 3 pensamientos y uno dice una cosa y otro dice otra. Pues similarmente pasó en aquella cosa, es lo mismo que esto. No tiene que ser por votación. Y había una parte que quería y otra parte que no quería. Pues, lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo, que no es que era una cosa mala ni nada. Sincronizado el aprendizaje de las cornetas y tambores con el de la banda No, de hombre, música. ten en cuenta que la banda de tiempo. música tenía un trabajo enorme. Empezaron desde cero batateros. No es lo mismo que ahora que llega un niño a la música y ya por lo menos sabe solfeo, pero la música está funcionando. Lo que yo dije al principio, todo el mundo nos sale enseñado, todo el mundo. Pero es que aquello fue 60 o 70 niños y niñas de música, comprar los instrumentos,
preparar los instrumentos, afinación, solfeo, clases, desfilar, No. que es que fue todo de cero. Los instrumentos estaban comprados, lógicamente. Lo que pasa es que falta de ensayo, que lo que no había tiempo y queríamos darle a nosotros un impulso de eso que no podía hacer. Entonces, poco a poco. Eso tiene que ser poco a poco. Ese es el motivo de que primero se presente la banda solo con netas y tambores Correctamente. y que finalmente en el Día de la Cruz sea cuando se une la banda de música y ya Ahí tenemos está. la banda Y completa. otra- De esa forma, al final, por eso digo que también creo que Y fue otra, acertado. otra cosa que teníamos, cuando empezamos los cornetes y los tambores, a meter el novio de la muerte, ahí pasamos un moquillo. Porque el rao, pau, tarau, tau, que es el toque de la Los legión, golpes de tambor. no lo sabía. Venga a escuchar a nosotros, como mi compadre, yo llegué a Pedro, y yo llegaba y empezaba a tocar. Y yo llegaba, Pedro, no me entra. Había que descifrar eso. No me entra, Pedro. Y yo, Pedro, que no me entra el rao, y me falta un toque, el rao, prau, tarau, tau. Eso yo no sabía hacer, pero se me con mi vieja ni la cabeza. Y ahora meter en marcha, con tapazo que daba un toque de tambor, era a lo mejor Estrella Sublime, 32... 28 a la pierna y 32 al limbo. 32, que estaba todo mañana, ¿no? Por todo eso. Pero que todo montado. Lo teníamos que saber lo que estábamos muy fuera, que no éramos músicos. Bueno, pues ya se acerca la fecha, el 19 de marzo, llega el día. Esa noche, la noche del 18 de marzo, es similar a una noche de Reyes. Y amanece lloviendo. Aquello Amanece era- lloviendo. aquello Aquello fue fue- un caos, aquella noche no dormimos. ¿Pero por la Yo no ilusión dormí. o por la Por previsión? No, por la meteorológica? emoción que La teníamos. La ilusión que había. Un nerviosismo que teníamos, porque habíamos ensayado, como dice Salvador, es que habíamos ensayado más de 9 meses. ¿eh? A pesar de todo, teníamos un ensayo muy grande a las espaldas de toda la banda. Y la banda estaba muy preparada. La banda salió muy preparada, en cornetas y tambores. ¿Qué pasó? Que claro, aquella mañana, aquella noche, el nerviosismo, nos fuimos de aquí tarde, los preparativos, la ropita, pero amanece con una mejita de aguacero. Y yo traía la ropa en un sitio, medio vestido, a ver lo que pasaba. Y nos venimos al convento, pues, al amanecer. Porque hubo una mesa al amanecer. Y estaba chispeando, estaba lloviendo. En tu casa erais varios, ¿no, En mi Salva? casa éramos tres. ¿Cómo fue aquella mañana? Aquello fue alucinante porque antes quiero decir una anécdota que no se me olvide. ¿Ustedes os imagináis hoy en día lo que es el 25 de diciembre, primer día de Pascua, un ensayo en el Corralón lleno de gente de la cual hay imágenes y una película? Eso es inimaginable hoy porque ya estamos situados y lo vemos todo normal. Primer día de Pascua, ensayo general y estaba el Corralón que parecía el día de la Cruz de las Cuatro Esquinas. Había ganas y eso era una cosa nueva que lo íbamos a vivir. Y esa ilusión. Haciendo referencia a lo del 19 de marzo, en mi casa he vivido de una manera Más tengo peculiar porque porque me muevo, vi. éramos tres. Éramos tres personas. Mi madre entonces, pues como todas las madres, lo mejor del mundo, pero había que ver, en mi casa parecía la víspera de un día a la cruz, la mesa, los hartos del salón, los sofás y todo con la música, tres correajes, tres de estos, tres los otros, sin saber. Porque cuando ahora se sabe, yo me pongo a vestir un niño chico, a mi hijo la he vestido yo, y a mi hija le ha puesto los correajes y sabía ponérselo, pero entonces no sabía nadie ponerse los correajes. Ni amarrarse las botas con las hebillas, que era complicado, aunque hoy parezca una tontería, pero todo el mundo no estábamos preparados para eso. Y su José que tenía tela, su José, Y allá que- agarraba. Era chico, mi José era el mascota. Y él 8 años tenía. Íbamos, ¿no? íbamos en una sombrilla para arriba, subidos los tres. Digo subidos por desde algo, pues mi padre nunca Tu tenía. hermano Cristóbal. Mi que hermano en paz Cristóbal, descanse, yo los también. tres, y lloviendo a mares, con una sombrilla esquivando los charcos en la calle de la Corriva, porque mi madre dice, echarte usted adelante, nosotros estábamos, como dice Juan, a las 8 de la mañana estábamos aquí, teníamos que estar más tarde. Y aquí llegáis ya al convento vestidos, uniformados. Vestido. Y claro, como dice Juan, con una bolsa porque sin saber, con una chaqueta puesta al otro porque era una camiseta de mangas cortas. Ahí no había historia. ¿No era de mangas cortas o de mangas largas? Manga larga, manga larga, Manga larga, Es remangada. que ya hace 45 años, parece que no, pero el tiempo corre. ¿Cuál era la programación de ese día? ¿Programa de actos de ese día? Programa de actos ese día de salir la manda y a la parroquia a hacer una ofrenda floral a la Virgen y volver para arriba. Primero la presentación, evidentemente. Bueno, una Era la misa, misa, una presentación, una misa, una misa. Eucaristía, se presentaron los guiones, cada persona de la cada cofradía persona lo que llevaba. presentó, el secretario leyó el acta, el hermano mayor habló Pedro Carabino, en fin. Entonces estaba Miguel Cantarero, creo que era el cura,
Miguel Cantarero, sí. sí. Los gastadores se pusieron El- aquí en la entrada en la ermita y todos los En el altar componentes. mayor estábamos todos. La iglesia En el estaba, altar. la ermita estaba llena de gente, vamos, de músicos, porque No era músico. entonces era con el de tambores, había unas pocas filas de protocolo, digamos, y el resto era de la banda. Y cuando eso estaba lloviendo, nosotros estábamos más pendientes de los niños atrás que adelante, con el debido respeto, porque estábamos nerviosos perdidos. Y fue una magia. De hecho, la salida de la banda por abajo, pues, por el estandarte, se puso y pasaron todos por abajo del estandarte. La magia es que se Estaba abre el cielo, lloviendo. ¿no? No, lloviendo, pero- Estaba hablando el compadre. En el momento que escampó, Que fue terminar la misa y hizo... Se abrió todo, dejó de llover, salió el sol, porque si no, no fuera chafado como a lo que casi siempre estamos acostumbrados, desgraciadamente. Y entonces se abrió el cielo y ahí empezamos nosotros, ya hicimos todo el recorrido y aquello fue, Ella se dio aquello fue pa'lante. apoteósico. Apoteósico porque tú te ves desde dentro metido en una cosa que te había hecho mucha ilusión y tú no sabías el resultado de las cosas, no se ven hasta que no explotan. Tú tienes seguridad de que, bueno, de que todo está bien, pero siempre cuando se sale algo así de espectáculo o de algo así, siempre es la primera vez. Yo siempre lo digo, cuando te sube un escenario, cuando sale, siempre es la primera vez, ¿no? Y aquello era congeniar un montón de gente, eran 2 escuadras gastadores, los guiones, ese bombazo de cornetas y tambores a primera vez, el nervio, el paso, muchas Sí. cosas, todo el mundo mirándote. Juan, tú que ibas abriendo pasos. Mucha gente delante, mucha gente en la calle. Muchísima, no se podía ni no andar. llevaba nadie, a ver. Personas mayores que tú los llevabas delante y tú querías bracear más fuerte y no podías porque era mucha multitud lo que iba, ¿no? Y las aceras y la calle Convento, estaba rebosada de personas. Esto, pero volvemos a hablar lo mismo, porque no había otra cosa, porque era una cosa nueva, era creatividad totalmente. ¿Y qué pasa? Pues que la gente tenía mucha ilusión con vernos y nosotros íbamos muy nerviosos, porque éramos, como dije Salvador, muy responsables de lo que era y era la primera vez, ¿no? Pero yo creo que fue un día grande para la cofradía, para los que salimos en aquel día, porque fue los inicios de María. Fue los inicios y fue un día grande por todo lo que estáis contando y además porque la banda sale a la calle y sale muy preparada. De hecho, Claro que sí. la forma en que La se banda- entiende, que lo habéis nombrado en el Cabildo, en que se entiende que se debe hacer las cosas es hasta que esto no esté perfectamente preparado, no se sale a la calle. no. Y por eso desde el primer día no sale con banda de música. No. Entonces, tenemos un 19 de marzo de 1980 que queda totalmente para la historia de la cofradía y del pueblo de la Orilla del Grande, pero luego nos llega un Día de la Cruz, un 1 de mayo en concreto, también de 1980, que reflejan las crónicas de entonces de la cofradía, escritas por Juan Castillo Benítez, que aquella mañana se va a coger Romero y es una de las primeras veces que se vuelve ya en caravana festiva con banderas verdes. Si no me equivoco, creo que es a las 2 de la tarde cuando recogen que se hace entrada a la localidad, acompañado por la banda del Tercio de Melilla. Y a las 5 de la tarde, Eso fue en el 1980. 1 de mayo de 1980. Yo hubo 2 días la cruz, ¿no? Casi- Si no me recuerdo que vino Ceuta después. Hubo... Pero ese 1 de mayo por la tarde, después de esta, una de las primeras entradas, digamos, del Romero, como luego la hemos conocido, con los coches, el piterío y las fiestas, con la banda del Tercio de Melilla delante de esa caravana del Romero, ocurre que hay una primera guardia hecha por los componentes de la banda. Coño. Juan, ¿esa primera guardia la hacéis solo los miembros de la Pepa o os alternáis con los Solamente legionarios? nosotros. Solamente lo que es las escuadras. Yo quería contar una anécdota, y ya que las toca las escuadras. Pues las escuadras, tú, hay un momento que has dicho, los niños bonitos siempre se lo ha dicho a la banda. Yo creo que no, hemos sido componentes igual que los demás. Igual. Es el único recurso que me más adelante de ellos. Pero yo creo que un cabo corneta tiene más importancia que un cabo gastador, porque al final lleva la banda entera. Pero sí es verdad que como éramos los primeros, estábamos delante, y yo quería contar un detalle porque fuimos los primeros en sacar Cristo a la calle. Sacamos el titular, sacamos lo más grande que tenía la cofradía. Los primeros de la cofradía. Los De la primeros cofradía, de la primeros cofradía. que la había sacado Primero, la la Legión, Legión, la sacó la Legión, antes. la Legión. Y de paisano también lo paisano. sacamos. Yo tengo fotos Sí. sacándolo de La paisano. Legión lo sacaba antes, pero gané. se le daba la Le gané. vuelta al jardecito que teníamos Ahí, delante. ahí daba la Por ahí vuelta. se le daba y lo sacaba la Legión. Justo a la altura de donde yo vivo. Donde ¿sabes? tú Ahí vivías. está. Allí daba la vuelta por la calle interior, que era en las el- calles. Y en el mandato de Juan Rueda, propuse yo, hablamos con su Miguel, ¿por qué no vamos a proponer, Miguel, de darle la vuelta al parque a ver
que de hecho también se rebotaron unos Sí, poquitos. ampliar el recorrido. Amplió un Ampliar el poquito. recorrido y ya lo sacaban los castadores ellos. Y la anécdota que creo que vas a Sí. contar, creo que sé cuál es. Tiene que ver con las palabras que os dirigió el Con las entonces palabras. hermano mayor, que Sí, Francisco porque era cuando un lo hombre ensayábamos aquí la guardia, superrespetable. se ensayaba la guardia por las noches ya a última hora, puerta cerrada. Hay fotos que está Antonio García en una silla de Anea viendo los ensayos. Y cerca ya del día 1 de mayo, días antes de Frasquitos de Mota, el hermano mayor nos cita a las escuadras en su casa, que está muy cerca de aquí. Vamos allí, nos pone una cerveza, no bebíamos casi ninguno, una Coca-Cola, una Fanta. Bueno, a ver lo que quería este hombre, ¿no? Muy nerviosos todos allí. Y nos dijo unas palabras de señores, mañana o pasado, el día que era, vaya a sacar lo más grande y más importante de la cofradía. Lo que os pido que le llevéis al Cristo con respeto, con mucho respeto y con mucha seriedad. Esas palabras las recuerdo yo de Frasquitos de Mota, parece que fue ayer. Y es verdad que nosotros estábamos todos un poco allí porque no sabíamos lo que quería de nosotros, ¿no? Y es verdad que era muy importante. Yo recuerdo que iba en un brazo en la esquina y yo llevaba un pellizco dado en la cruz que no se escaparía en la vida, ¿no? Yo recuerdo que Paco iba por allí y mi hermano. Tú, Miguel, en un lado y yo Y en otro. en medio Frasquito. Correcto, Ustedes, en los lados. gasta cuidado, que son niños, cuando lo vayan a subir, vaya a ser que... Digo, no te preocupes que no pasa nada. Digo, Iba, va para adelante, que iba. aquí no pasa Hay nada. fotografías que están ellos. Que hay Pedro fotos- estaba un poco más centrado en lo que era en la cruz, en la ¿no? cruz, Y es verdad de que Siguiendo con la programación desde 1 de mayo por la tarde, ¿lo primero que hay por la tarde es la guardia o la presentación de la banda de música? ¿Os recordáis? Me parece a mí que No, fue antes la presentación. fue de antes la Guardia. antes de la presentación antes de la fue banda la de música. presentación. Que llegamos a la Plaza Arte y subimos hacia arriba. Sí. Y Y después después ya se fue la quitan los Guardia. bancos y se quitan las A cosas y eso, ya. Ahí está. y ya se hizo la guardia, que es lo que había. Hoy por hoy tenemos... Entraron tocando así como se ha hecho alguna vez, después entraron por los pasillos por aquí, entraron así tocando. Y... Supongo que la sonoridad de banda de música con cornetas largas, tambores, ese impacto que genera, porque a mí todavía me que pasa encanta que cuando se escucha la banda completa, toca marchas como la malagueña o... Sí, ya. Desgraciadamente no había tantos medios. Ahí hay fotos y hay cosas, pero no hay tanto Ya. como ten en cuenta No hay en recuerdos, aquellos ¿no? entonces Rossi la fotografía y alguna empresa más del pueblo, no sé si había alguna entonces Mercurita o algún. Mercurita también. Las pocas Estaba. fotos que hay son. Sí, sí. Y hay medios audiovisuales, eran muy pocos los que había, entonces ahí no hay tanta. Pero hay algo Pero entonces hay. había muchísimas menos bandas de música, no solo en el pueblo, sino en general. Bandas de música, digamos, civiles, muy pocas, la mayoría eran Y- militares, había y muy entonces pocas. una banda que ya unara cornetas y tambores y banda de música con identidad propia las cornetas y con identidad propia la banda de música sería la única. En Sevilla a lo mejor estaba la Cruz Roja, había 4, pero poco negocio. Cornetas de llave, De lo llave, que de había. cornetas largas, así como Cornetas nosotros. largas nada más que nosotros. El impacto de tener esa banda, eso ya sería Eso, Hombre, Fuimos al Bau de la Piqué, recorrimos más sitios. Esa otra época que de contratas que vinieron empezó después, ¿no? Empezó hace que nosotros hemos disfrutado Hubo que mucho, hacer hemos dos- visto muchas cosas por hubo ahí. que hacer estas dos contratas en el día, En el día. Campillo y Alorín de la Torre. Y Almojía. Bueno, Almojía, Campillo y Alorín de la Torre. Aquello fue apoteósico, los primeros años y en el Y los, 81, la los primera vez de Málaga. los tromperos de show, David, y algunos con las botas quitadas cualquiera para dentro del coche, David. Son anécdotas para escribir un libro. Eso, la verdad. no hay nada para de eso. Y en realidad es que, hablando de la banda, podemos tener Para 7 días. muchos episodios del podcast Calle Yo Convento. creo que nos falta a nosotros una semana aquí para hablar, para recordar todas las cosas de los hechos de la banda y todas las cosas. Montones de vivencias y montones Pero que creo que lo que hemos recogido aquí en este día es Una pequeña imagen Una- de lo que de eso los inicios. Esto es una pizca. Si contáramos todo, ¿Le daríais algún consejo a los jóvenes que hoy forman parte de la banda? Ojo, ¿Os atreveríais? ¿Qué sentimiento tenéis cuando veis que 45 años después sigue tan vivo? yo vi de una cosa y a lo mejor no está de ella. Admiro los que están delante de ellos. Pero, y la Pepa, miren abajo, aquí estoy yo pasando otra vez. Y mi cabeza me ayuda y mi fuerza. Si eso se desapareciera, que estoy otra vez de nuevo. Yo estoy, Pero que no se viene bajo. no se viene abajo, Qué pero no se puede decir zapa hasta que no pase el último gato. Que yo he conocido mucho bueno y mucho malo. Yo me he visto con 13 músicos
de solfeo y 3 de corneta en la banda cuando se disolvió la banda. Que pasaron mío. Más harto. La banda siempre ha sido, yo siempre he dicho en la época, en toda la trayectoria, la banda es como la bolsa. Y quien no crea en ello está equivocado. La banda siempre tiene sus altas y sus bajas porque todas las generaciones no somos lo mismo. Hay generaciones que han sido más musiqueros y otros menos musiqueros en el buen sentido de la palabra. Tengo que decir que la banda en esta trayectoria, pues ya sabemos todo el recorrido. Ha tenido varios profesores porque la vida es así, las situaciones son las que son y entonces antes ocurría el tema de la mili, pero ahora ocurre de que una persona ya es más mayor, tiene sus problemas, tiene su familia, tiene su historia, los trabajos, las situaciones. Entonces son grupos que se amazan y congenian, porque esto no es trabajo de Salvador, ni de Pepito, ni de Juanito, ni de Antoñito. Esto es un trabajo de equipo. Son eslabones que van uniendo una cadena. La cadena hay veces que se hace más grande y veces que se hace más chica. Entonces, cuando se trabaja en un grupo eso lo hemos visto, yo estoy desde fuera, que es donde se ve la procesión bien, desde la silla danea, y se ve este grupo de cornetas y yo nada más que escucho digo, esta canela en rama. Otro dice tú, bueno, una mejilla. No, hay que ser cierto, hay que ser sincero. Esto no es tormonte, no es orégano, y los pitos pasa igual a los pitos finos. Hay veces que tú dices, yo por ejemplo el oído, yo no soy un virtuoso, pero tengo una mejilla oído, y nada más que la vez de venir dices tú, pues sí o pues no. Pero esas son épocas que tiene. Y es como dice mi compadre, llega un momento que se va mucha gente a la mili, que se iba mucha gente a la mili, o que se quedaba y entonces la banda pegaba y hay que renacer otra vez. Lo que pasa es que antes había una campaña que era en agosto, que ahora sigue siendo, pero hoy hay muchas cosas más y antes no había tantas cosas, entonces la música era ¡brum! El momento. Y la cantera siempre debe persistir, debe de la campaña esa que ahora veo que otra vez se está promulgando y se está haciendo campaña. Y esto es un hilo que va rolando y por aquí pasamos las personas, las instituciones son las que perduran. Y la Pepa yo creo que tiene unos pilares fundamentales que, hombre, nada es imposible ni nada es inviable, pero yo creo que esto va a salir para adelante y sigue para adelante. Y volviendo atrás a lo que yo te conté, estaba contando referente a lo que tú me has dicho, que consejo le dio a la juventud. Porque hay que darle fuerza, ¿eh? Y hay que tenerlo como si fuera un hijo tuyo. A los niños que mimarlo muy bien. Porque tú para envejecer tú te tienes que comparar a veces como los niños. Porque yo me he comparado. He hecho cosas que no lo vi de aquí. Pero en fin, te risa que tú te tienes que comparar en ese momento con ellos. Cuando yo tenía el Sevilla, pues decía yo, aquí hay que ensayar. Yo sabía donde todos los niños de los barrios donde jugaba. Que era ella, iba empezando allá, en los parones que dábamos. El que quiere venir que venga y el que no quiere venir que lo venga. Si yo dije el que no venga lo he hecho, pues me quedaba solo. Y llegaba antes que yo a los ensayos. De hecho, cuando dije que la banda se disolvió, pilló a mi compadre que se fue a la mili, estaba ella cuando se rompió. Rafael Romero, que estaba de caja, Juan Jesús Serrano, que el caja también, él se quedó y ya empezó a alzarlo. Y ese año fue el año que vino don Francisco Villaorte, el hombre con 13 músicos. Año 87. Año 87, que hemos pasado del tema, ¿no? Y ese año para la Virgen de Gracia, pues salieron cerca de 70, 80 músicos y cerca de 50 cornetas. ¿Qué fue el convocio? Del día de la cruz hasta el viernes para formar eso. Que claro, ahí fue Me pilló no solo. es realmente una disolución, como dice el compadre. Es que Pedro se metió en la política y me dejó. Cuando solo, Manuel Amador tomó la decisión de irse, junto pasamos. con los niños de la música que había, que estaba compacta la banda de música, y la banda de música quedó tocada, en el buen sentido de la palabra. Quedó dañada. Entonces ahí quedó dañada y entonces hubo que empezar casi no de nuevo, pero casi Pero vamos, que... Pero la cofradía siempre ha tenido tanta fuerza y tanto orgullo que la cofradía renació la banda en 3 o 4 meses. Salió adelante como dice Paco, salió un largo con muchos músicos que nos daba fuerza. porque nos quedamos, es verdad, tocados,
pero en música nada más, ¿eh? Pero Yo creo vosotros- que Es música. Música nada más. Volviendo a los inicios, ¿vosotros sentíais el apoyo de la Junta de Gobierno de la cofradía? Claro, Por supuesto que sí, totalmente. claro. Sí, Y totalmente. creo que eso se ha mantenido a lo Eso largo se de ha los 45 mantenido. años por Eso todas las Lo que direcciones. siempre- Eso siempre ha estado. El apoyo lo ha tenido. Lo que pasa es que al final, yo digo que la Pepa es un cuarto muy grande de una vivienda. De la vivienda de la cofradía es un cuarto muy grande. Y los que dormíamos en ella, por llamarlo en esa tesitura, los que dirigen la banda siempre tienen que tener mucha mano izquierda con la gente que hay. Tienen que ser puente entre la cofradía y ellos, pero ellos son los padres, como eran ellos. Aunque tú tengas la misma edad o tengas unos pocos años más, claro, la similitud de edad es más pequeña, pero tienen que ser los líderes, pero con mano izquierda. No, yo estoy aquí para darme el golpe de peso. Humildad siempre y siempre con mucha mano izquierda, porque no todo el mundo entiende las cosas de la misma forma. Pues con estos buenos consejos yo creo que ya podemos dar por concluido este episodio del podcast Calle Convento, dándole las gracias a ellos por haber compartido aquí con nosotros este rato. Muy bien, Muchísimas muchas gracias. Yo Muchas quería gracias. decir que ánimo a este tipo de iniciativas, porque son maravillosas y merece la pena de aportar lo que uno humildemente pueda en pro de que esto llegue a mucha gente. Y enhorabuena al grupo de comunicación, porque es una idea brillante y a mí me encanta de que se vaya renovando y se vayan haciendo cosas nuevas, y esto creo que es otra vez. Fuimos como en la discoteca El Gato, fuimos de los primeros y seguimos siendo de los mejores. Pues comparto sus palabras. Muchísimas gracias.